aquí el físico. En este vídeo vamos a crear un servicio que nos proporcionará la estructura de la base de datos Aquila, la cual ya implementamos en vídeos anteriores dentro de un contenedor. Esta funcionalidad nos servirá como ejemplo sobre cómo desarrollar un código capaz de interactuar con nuestra base de datos, empaquetarlo en un contenedor y conectarla a la red Docker junto a Flowwise y a la base de datos. Así obtendremos la estructura de nuestra base de datos de una manera rápida y sencilla. Vamos con ello. Para poder construir nuestro servicio para obtener la estructura de nuestra base de datos, hacen falta los siguientes 4 archivos. Voy a proceder a explicarlos uno a uno, pero si quieres saltarte esta parte y solo usar los códigos, voy a dejarlo en la sección de los comentarios, un GitHub para que puedas tener acceso a todos los códigos documentados y con sus comentarios. Entonces, primer archivo necesario para proceder con la creación del servicio y poder implementarlo en un contenedor y en una imagen es el Dockerfile. En él, en primer lugar, hemos definido la imagen oficial de node.js, que he tomado la versión 20 como base, y he tomado un directorio de trabajo que se establece dentro del contenedor. Se suele usar por definición este directorio. Además, se copiarán los archivos que se va a definir en package.json al directorio de trabajo que hemos definido y se instalarán todas las dependencias definidas en dicho archivo. A continuación, se copiará el resto de los archivos del proyecto al directorio de trabajo del contenedor y se expondrá el puerto 3000 para que así pueda recibir conexiones externas. Por último, se define un comando por defecto para iniciar el contenedor con Node, ejecutando el server.js. Este es el Dockerfile. El siguiente archivo importante será el package.json. Debe tener esta extensión. Y aquí se define los metadatos del proyecto, cómo queremos que se llamen estos servicios, qué versión es, la 1.0.0, podría ser la 5.0.0 si quiere, no pasa nada. Y el main, donde está definido lo importante, está en server.js. Además, la licencia MIT, que es de software libre y es bastante permisiva, y se pueden hacer muchísimas modificaciones de la misma, y se añaden las dos dependencias que se van a usar en nuestros códigos. La primera, Express, se trata de un framework para crear el servidor web con el que nos podremos exponer nuestro puerto y conectarnos desde nuestro contenedor, y el MySQL, que es el cliente para conectarse a MySQL desde node.js. El siguiente archivo a ver, server.js. ¿Qué es lo primero que se hace? Importar el framework Express en la función exec para ejecutar comandos del sistema y se crea una instancia de la aplicación Express. Así, con esto realizado, pues lo que se va a hacer es definir una ruta get en esta ubicación, en run MySQL script, y se ejecuta dicho script execute MySQL script.js como un proceso hijo. ¿Qué pasa si ocurre error? Pues al ejecutar el script nos responderá con el error que se muestra en pantalla y lo devolverá. Y si no hay error, envía la salida estándar como una respuesta. En cambio, si ocurre un error al procesar la salida, pues responde con el error 500 y mostrando otra vez qué tipo de error se ha dado. Finalmente, se inicia el servidor Express en el puerto 3000 y se mostrará en pantalla de que el servidor está corriendo de manera satisfactoria. Último, pero no por ello menos importante, vamos a explicar la estructura de MySQL script.js. Lo primero que se hace es cargar el paquete MySQL2 promise y se definen las variables, el nombre del contenedor donde tenemos la base de datos, el root, la password de nuestro usuario root, si es el que tenemos en nuestra base de datos del usuario, el nombre de esta, que es Aquila, y el puerto que suele ser el por defecto, el 3306. Y definimos cómo será el esquema, que en este caso lo guardamos en un string vacío y empezamos una función que nos dé la estructura del esquema, partiendo de la conexión. Y guardemos los valores de los nombres de las tablas en esta variable que empezaremos vacía. ¿Pero qué se hace? Pues crear la conexión con el host user, las cosas que hemos definido, y aquí definimos un tiempo de 5 segundos para ver si se nos conecta a la base de datos o no. En caso de que el tiempo de conexión supere los 5 segundos, querrá decir de que no tendremos acceso a la base de datos lo más seguro, o aumentar el tiempo de conexión. A continuación, ¿qué es lo que hacemos? Pues definir una query que nos vaya dando el nombre de cada tabla que tenemos en nuestra base de datos y ordenarlas por nombre ascendente. Así, ya sea el nombre en mayúscula o en minúscula, pues para cada tabla iremos seleccionando el nombre de la columna y el tipo de columna y de nuevo se ordenará de manera ascendente. Iremos guardando en nuestro resultado el nombre de la tabla
las columnas que tiene cada tabla, el nombre de la columna y el tipo. Además, hacemos un manejo de error para ver si ha habido algún problema. Y finalmente, para la ejecución en Flowwise, pues hacemos esto, donde es muy importante que el string final se vuelva en forma de JSON, ya que es el formato que entiende correctamente Flowwise. Así, hemos visto cómo crear toda la estructura de archivos para obtener cómo se estructura la base de datos, según el nombre de la tabla, de las columnas y del tipo de variable que tiene cada columna. Veamos cómo guardar esto en un contenedor de Docker, creando una imagen, un contenedor, que lo conectaremos a nuestra red Docker y acceder a este servicio desde Flowwise. Vayamos con ello. Aquí se muestran los contenedores que hemos estado creando durante esta serie de vídeos, el de Oyama, en el que tenemos la base de datos, y Flowwise. Y a continuación, lo primero que vamos a hacer es movernos al directorio en el que tenemos nuestra estructura del servicio que acabamos de crear. Una vez aquí, vamos a construir la imagen con el siguiente comando y una vez haya terminado la descarga, crearemos el contenedor, donde haré un muestreo entre el puerto 3000 y el 3002 que no lo tengo ocupado, y para ello recordemos que hay que poner el nombre del contenedor, que yo le he llamado Sakila Service Container, y el nombre de la imagen, que la llamé Sakila Service. Aparece ya corriendo el contenedor y lo que queremos es conectar los 4 contenedores. Estos 3 ya los tengo conectados y para conectar el contenedor que acabamos de crear hay que correr este comando. Así, si vemos la estructura de nuestra red Docker, veremos que ya tenemos Flowwise, servicio de Sakila que acabamos de crear, Oyama y MySQL Sakila Test. Con los 4 contenedores unidos, veamos cómo juntarlo todo dentro de Flowwise. En Flowwise tenemos un nodo stat, como ya sabemos, donde vamos a poner como key la estructura de la base de datos, y esta key será de nuevo llamada en el flow state de la custom function, donde tendremos la estructura de la base de datos y el valor, el output ¿de qué? De la JavaScript function, que como se ha definido de esta manera, se importa el HTTP para así, bueno, aquí se define una función donde si no hay tablas, pues muestra eso, y en caso de que haya, pues nos la divide de una manera bonita y correcta, con un salto de línea y todo esto. Ahora lo vemos de manera correcta, el nombre de la tabla y además el nombre de las columnas y los tipos. Así, ¿qué va a hacer nuestra función? Conectarse con nuestro contenedor donde tenemos el servidor de Sakila que acabamos de crear, y como están conectados por una red Docker, solo tenemos que acceder al 3000 y desde aquí entrar en el root MySQL script que se ha definido en el archivo que creamos antes en el server.js. Esto aquí. Así, ya, bueno, lo que se hace es depurar, dejarlo de manera bonita en el JSON, como hemos dicho que es muy importante. Y lo más importante aquí a tener en cuenta es que en Flowwise no va a haber un output si no ponemos el return run de la función esta que nos da la estructura de la base de datos. Así que esto es crucial. De verdad que he estado 1 hora o 2 ahora durante un rato con este código. Bien, menos con esto, y no me funcionaba. Y era por esta tontería. Entonces, una vez tenemos estos dos nodos, podemos saludar hola, y lo que nos va a devolver va a ser la estructura de la base de datos Sakila, de la manera de lo que hay en cada tabla. Entonces, la primera tabla, en la tabla actor, tenemos 4 columnas, el actor ID, cuyo tipo es una small integer, el first name, que es un varchar, y así continuamente para cada tabla de la base de datos. Comento rápidamente que en el vídeo que hice de cargar una base de datos en un Docker, aquí en el tamaño máximo dejé el valor predefinido de 1012. Es importante poner todo un valor muy grande para que se cargue la base de datos en el archivo .sql por completo, si no, no se hará correctamente. Era que se ha conseguido finalmente conectar nuestra base de datos con un servidor que nos permita obtener la estructura de la base de datos, que como hemos dicho, esto se puede generalizar para cualquier tipo de servicio que tú quieras realizar para nuestra base de datos o cualquier tipo de herramienta que quieras crear. Y pues con esto, ya el siguiente paso, ya tenemos una función que nos devuelve eso, la estructura de la base de datos. Tenemos una base de datos en un otro contenedor, tenemos Flowwise en otro contenedor, entonces vamos a crear un MCP para ejecutar distintas consultas sobre esta base de datos a la cual ya tenemos acceso a través de Flowwise, como hemos visto con esta función como prueba que hemos creado. Así que estate atento para los siguientes vídeos.